Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Pata de Perro Deportiva. Mi nombre es Manuel Medina y aquí estoy para traerles un poquito más de esta emoción, de esta pasión y sobre todo de esta motivación para que agarren sus chivas literalmente y viajen a seguir lo mejor del deporte, los mejores atletas, los mejores clubes, los mejores eventos, las mejores selecciones. Y por eso cada semana voy a estar platicando con alguien, ya sea un periodista, ya sea un aficionado, que haya hecho esto, que nos inspire a viajar, que nos inspire a ser pata de perro y que nos lleve a las mejores experiencias, sobre todo contando que muchas de ellas son históricas. En esta ocasión tengo el placer de presentarles a alguien que ya me acompañó literalmente a mí a varios eventos nacionales, a varios, ya 2 mundiales de fútbol, por ejemplo, y es Edward Kawich. Edward, antes de pasar a saludar a la gente, presentarte un poquito para que ellos te conozcan. Edward se encuentra en Los Ángeles, California. Ahí trabajó en algún momento con Chivas USA. Ya estuvo del otro lado de lo que es la información deportiva. Después estuvo con Hoy Deportes, ahora con Los Angeles Times en español. Y la verdad, un montón de cosas, porque de repente hace podcast, hace radio, hace televisión, hace de todo. Y pues la verdad, anda en todo, como en algún momento también anduvo en los mejores eventos. Edward, un saludo y muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Manuel. Pues aquí muy contento de ser parte de este podcast, especialmente contigo, que si se trata de viajar, se trata de aventuras mundialistas, torneos exóticos, tú eres el mejor, el que siempre me baso. Tú sabes muy bien que cuando voy a algún país o algún torneo, siempre consulto, porque tú probablemente ya has pasado por ello. Y bueno, pues contento aquí para hablar de nuestras experiencias, de lo que han sido los mundiales, Copa Confederaciones y algunas recomendaciones también que le queremos dar a los aficionados, a los que te están escuchando, para que se animen a vivir estas experiencias que yo creo que todo el mundo lo debe de hacer, porque sin lugar a dudas, el ver a tu selección o a tu país en un ambiente internacional, pues es otra cosa. Entonces, pues aquí listos para charlar, Manuel. No, bueno, y sí, y fíjate que yo creo que le diste al clavo. Es una experiencia increíble el poder viajar. Yo, así de rapidito, tuve la primera experiencia mundialista en el 2010 en Sudáfrica. Lo que vi me encantó y dije, a partir de ese momento, yo no vuelvo a faltar a ni un mundial. A mí me van a tener que empujar en silla de ruedas, literalmente, en mi último mundial, o los que me toquen, pero yo la verdad no vuelvo a faltar a ningún mundial de fútbol. De repente hay lugares donde está un poco escandaloso la sede. Hay otros que de repente dicen, bueno, esta sede ni siquiera es futbolera, ya vamos a hablar de ellos más adelante, pero lo más importante es quizá la afición y la pasión que se vive alrededor de esto, porque no es solo vivirla adentro y afuera, como nos ha tocado a nosotros, sino también es vivirla alrededor. Como periodista te toca mucho el adentro y el afuera, y aparte pues el trabajo, alguna que otra cosa turística, pero como aficionado es algo completamente diferente, ¿no? Y precisamente tú, en el 2013 te tocó ir a Brasil, a esta Copa Confederaciones, que pues era una probadita de lo que iba a ser el Mundial, es un mini Mundial, pero te tocó ir como aficionado, ¿no? Cuéntanos un poquito, pues, ¿cómo te animaste a ir como aficionado y quizá no como periodista? Bueno, primero que nada, yo iba a ir como periodista, pero al final de cuentas, faltando como 2 meses, me desanimé y dije, no, mejor voy al Mundial del 2014, ya mejor me animo, me preparo para el Mundial. Pero luego, platicando con un amigo, me animó y dijo, vámonos a la aventura, al mochilazo, vamos a ir como aficionado. Y fíjate que creo que fue una de las mejores decisiones que hice. Compramos el boleto, como a las 2 semanas ya estábamos en el avión. Fuimos y yo he estado haciendo esto de periodismo como unos 20 años ya. Y pues estoy acostumbrado a lo que es detrás de las cámaras y no tanto el vivir un partido ahí en las gradas con gente gritándole a Chicharito, gritándole al Chepo de la Torre, me acuerdo. Y bueno, pues yo creo que es algo que necesitaba
porque como tú muy bien sabrás, Manuel, cuando uno está en el periodismo, ve cosas, mucho lo que es la vida de los jugadores, los entrenadores, mucho detrás de las cámaras, y creo que eso va matando un poco lo que es el aficionado en uno, porque ya tiene otra información, otro tipo de información, y yo creo que es algo lamentable eso que suceda en un periodista, que su lado aficionado se vaya muriendo. Entonces yo en esa ocasión vi por primera vez a México en otro país que no sea México o Estados Unidos, y me encantó. Pude convivir con los aficionados, meter relajo allí, tomarme inclusive una cervecita que ya ves que cuando estás trabajando no puede uno hacer eso. Platicando con los aficionados en el camión, te da tiempo de irte de turista, preguntamos cuál iba a ser, qué ciudad nos recomendaban que estuviera cerca de Belo Horizonte para pasear. Nos recomendaron Ouro Preto, que es una ciudad muy bellísima, es universitaria, colonial, tremenda. Cosa que no me hubiera dado el tiempo de hacerlo como periodista. Entonces estuve totalmente agradecido de que tomé ese viaje como aficionado, y bueno, pues ya un año después fui a Brasil, y es totalmente diferente también el trabajar, el ver el mundial detrás de las cámaras, entrevistar jugadores, fue totalmente diferente, y bueno, pues como platicábamos, el mundial en Brasil es totalmente un fenómeno que solamente se va a vivir una vez, yo creo, en la vida de uno. El estar en un país que adora el fútbol, que es como una religión, y bueno, pues estar ahí en un torneo donde es también el máximo trofeo, la máxima competencia que existe en el fútbol profesional en Brasil, yo creo que era una experiencia imperdible. Y ahí tuve la oportunidad de platicar contigo, de convivir contigo, Manuel. Tú me enseñaste muchas cosas de lo que es el mundial. Era mi primer mundial, entonces pues siempre voy a estar agradecido de toda la ayuda que nos diste. Ahí convivimos en Natal, en muchas partes, en Recife. Entonces, bueno, pues fue una experiencia ahí en Brasil que siempre voy a estar, pues siempre va a estar en mi corazón, porque fue mi primer mundial. Y ahora, precisamente hablando de eso, ya la gente de repente piensa que, por ejemplo, los que trabajamos esto, que nos pagan literalmente para ir a ver el fútbol y para viajar, que obviamente para nosotros es un trabajazo, es nuestra pasión, pero de repente piensan que no convivimos con los aficionados, que quizá fuera del color que hacemos en el estadio no se convive, pero sí se convive. Como ejemplo, vayámonos 4 años más adelante, a Rusia, un país que para muchos de nosotros era exótico, para muchos de nosotros era un país pintado de muy mala manera por la educación de nuestros países, tanto de México como de Estados Unidos. Creces en Estados Unidos, por ejemplo, y lamentablemente Rusia es el enemigo ideológico, no necesariamente ya de la Guerra Fría, sino también ideológico. Entonces, la gente piensa que no se disfruta ni nada, pero por ejemplo, en Rusia tuvimos una cosa muy particular, y era de que ya no solo había un fan fest donde podías disfrutar de los juegos que no se jugaban en esa misma ciudad, o de alguno que no tuvieras boleto como aficionado, sino que ahora tenías transporte gratuito, y que es algo muy chistoso porque en Rusia es transportarse en tren, distancias larguísimas, desde 12 horas hasta 2 días, por ejemplo, pero ahí convivías con un montón de aficionados, con un montón de rusos, con un montón de gente, y es esto precisamente lo que nos llena, ¿no? Entonces vámonos a hablar un poquito ahora de Rusia precisamente. ¿Qué te pareció el país? ¿Qué te pareció quizá la cultura? Y sobre todo también, pues, ¿cómo viste a los aficionados, tanto a los aficionados rusos como también a los que te encontraste en el camino? Sí, fíjate que Rusia fue algo, al principio, pues fue intimidante, o sea, me intimidaba el estar en un país, porque en Brasil, a pesar de que no lo conocía, es un país latino, es un país donde se entiende más o menos. Yo por ejemplo, no sabía portugués, pero entendía la mayoría de la plática que ellos tenían.
Pero en Rusia era algo diferente, cero de ruso, y aparte pues la cultura, la gente es diferente, es más seria, y pues sí, intimidaba. Entonces, pues llegué con más incertidumbre, creo, a pesar de que ya había vivido mi primer mundial. Y bueno, pues poco a poco me fue gustando más y más. Y al final de cuentas, hablando con los periodistas, pero especialmente con los aficionados que fueron allí a Rusia. Y déjame contarte que yo cuando estaba en Brasil, yo no pensé que hubieran tantos mexicanos 4 años después en Rusia. Yo dije, bueno, pues aquí desaprovechó México una oportunidad de avanzar más porque tenía muchos aficionados. Pero no, el primer partido contra Alemania había miles y miles de aficionados y ahí me di cuenta lo grande que es la afición azteca, lo grande que es su amor por este equipo. Y si van a Rusia, no hay país, yo creo, en donde no puedan ir. México, creo que ahí entendí que México siempre va a ser local. Pero regresando a tu pregunta, Manuel, pues sí, ahí llegamos y yo creo que la afición salió muy contenta. He platicado en los camiones, en los trenes, en los aviones sobre el Mundial y no hay aficionado que me haya dicho que ese Mundial no le gustó o que tuvo quejas con Rusia. Había quejas de que no había hielo o cosas así, pero todos salieron encantados. Y muchos me dijeron que era el mejor mundial que habían visto, a pesar de que ya habían estado desde los 90s acudiendo a mundiales. Y eso habla de lo bien que creo que organizó el Mundial Rusia. Le dio una imagen totalmente diferente al mundo. Yo tengo amigos y colegas que tenían miedo de ir a Rusia, o yo cuando les platicaba que iba a ir a Rusia me decían, ¿qué vas a hacer ahí? ¿Te van a secuestrar? ¿Te van a matar? O sea, cosas que ven en las películas o ven las noticias. Y yo creo que ahí Rusia se anotó un 10, que fue dar una imagen positiva de ese país, que su cultura es muy bonita, su historia, están muy orgullosos de su cultura, de su equipo, y bueno, en total yo creo que, en resumen, yo creo que fue un mundial muy positivo para todos. Bueno, y antes de pasar a lo que va a ser los siguientes dos mundiales, yo digo que los dos muy polémicos, uno en Qatar, en el Medio Oriente, el primero que se va a llevar a cabo en esta parte del mundo, con ahora sí un choque cultural enorme. Si Rusia fue un choque cultural, Qatar es otro nivel, ¿no? Después, en el 2026, pues el que se llevó México, Canadá y Estados Unidos, que suena un poco raro porque es una distancia enorme, son 3 países diferentes, son 3 visados diferentes, todavía queda tiempo para que lo arreglen, pero sí son complicados, ¿no? Pero antes de pasar a eso, una cosa que yo he visto de Edward y que no me dejarás mentir, porque tú ya lo viviste tanto como aficionado como periodista, es que cada vez el comité organizador se preocupa más por el aficionado. De repente hay aficionados que no quieren viajar a un mundial porque dicen, es que cuesta muy caro. Y yo les pregunto, ¿pero cuánto es caro? No, pues no sé. Entonces, si no sabes ni siquiera cuánto cuesta un boleto por ejemplo, a Qatar, ¿cómo vas a decir que es caro? Hay mucha gente que guarda, hay mucha gente que vende su carro, hay mucha gente que incluso nos tocó, Edward, a un mexicano que lo dejó la novia, ¿no? Casi en el altar, y con lo que se iba a gastar de luna de miel, mejor se fue a Rusia. Ese tipo de cosas. Entonces, como aficionado, ¿qué le puede esperar al aficionado? ¿Es todo gastar? ¿O en realidad también el comité organizador pues ayuda con alguna que otra cosa como fiestas, transporte? ¿Qué es lo que viste tú? Bueno, pues yo he visto todo tipo de aficionados. He visto aficionados en Rusia que incluso y yo creo que fue un fenómeno en Rusia, que como les decía, tenían como miedo de ir por el país, pero cuando se dieron cuenta en Instagram, en Facebook, que se le están pasando chévere y que están ahí tomándose fotos y que ninguno lo han secuestrado o ha pasado algo malo, se animaron a ir sin boleto. Y bueno, pues yo creo que, y me platicaban, me mandaban mensajes, mis amigos me decían, oye, ¿crees que sea buena idea ir? Pues le digo, ven para la fiesta, porque como tú bien sabrás, Manuel, los FanFest son gratis,
Y ahí hay muy buen ambiente. Ahí vimos ambiente tanto en Copacabana como en varios lugares en Rusia que se la pasa muy bien. Y bueno, pues es parte de la fiesta. El Mundial es una fiesta. No necesariamente tienes que tener boletos para ciertos partidos de la selección mexicana o de tu equipo para gozarlo. Yo recomendaría incluso solamente estar en el ambiente. Hay algo que, fíjate, Manuel, cuando me platican, cuando me preguntan personas que nunca han ido a un mundial, yo siempre les digo, yo les recomiendo mucho para que sientan el mundial, que vayan en la primera ronda, que vayan unos días antes de que empiece el partido, perdón, que empiece el mundial, y que estén allí una semana o dos durante la primera ronda, porque tú sabes muy bien que ahí es donde está el ambiente. No hay más chévere que he sentido cuando en Brasil, en Copacabana, faltaban 3 días del Mundial y ya se empezaban a ver chilenos, colombianos, mexicanos, africanos, de todo tipo, y parecía una fiesta donde los invitados estaban llegando todos los días, y no hay mejor sensación que eso. Y lo viví mucho también ahí en la Plaza Roja en Rusia. Se siente la vibra y la emoción de todo el mundo reunido en un centro para vivir una fiesta. Y eso es algo que yo lo recomiendo. Si vas a ir a un mundial por primera vez, yo recomendaría ir en esas primeras 2 semanas, diría. Entonces, pues ya regresando a tu pregunta, sí, el comité organizador, yo creo que le ha pegado mucho en lo que es los FanFest. Yo creo que es algo muy acertado, lo tienen en todas partes, la gente se divierte mucho allá, y como tú dices, hay viajes, por ejemplo, en tren en este último mundial gratuitos, que es gratis. Y bueno, pues incluso los camiones que te llevaban en Brasil del estadio al centro de la ciudad eran gratis. Probé muchas cosas, pero pues todo depende. Hay aficionados que les gusta ir todo planeado, con su hotel, todo agendado, yendo a restaurantes que ellos quieren, y hay otros que van al mochilazo. Yo los más locos que he visto han sido que van al mochilazo. Ahí se duermen donde sea, no tienen ni dónde dormir esa noche, y yo creo que eso es también parte de la aventura y parte de la locura de vivir un mundial. Sí, de hecho, parte de este programa es convencer a la gente que viaje, que no le tenga miedo primero a los países, porque obviamente un país con otra lengua, con otra escritura, con otra religión, esos países que de repente están satanizados por los medios de comunicación más alarmistas que hay, porque hay diferentes tipos de medios de comunicación, tú lo sabes. Entonces, por ejemplo, la gente piensa que se gasta en todo, pero por ejemplo, en Rusia el transporte entre ciudades era gratuito mediante el tren. La visa era tu Fan ID. Imagínate que también les fue a algunos que el Fan ID el gobierno ruso dijo que se podía usar hasta el 31 de diciembre, 6 meses después de que terminó el mundial. Yo conocí todavía gente en Rusia que traía su Fan ID porque esa era su entrada, su visa a Rusia. Entonces, ese tipo de cosas estaban muy, muy interesantes, porque de alguna manera se ayuda al aficionado a que no sea solo gasto, sino que también pueda disfrutar de fiesta, aunque no tengas un boleto para el partido de ese día en el estadio de la ciudad, pero que también puedas disfrutar. Y Edward, aquí yo voy a ir a tratar de convencerte en algo con nuestro siguiente tema. Yo te conozco muy bien, eres muy cuidadoso en lo que haces, planeas muy bien tus viajes y todo. Dejando atrás quizá el lado político, porque ese yo creo que no nos concierne, no podemos tomar un lado u otro. En algún momento ya hubo controversia porque Rusia fue elegido para hacerse de Copa del Mundo. La segunda controversia, porque fue en la misma votación, se eligió a Qatar, este país del Medio Oriente que está pues prácticamente encerrado entre Arabia Saudita, cerca de, cruzando el mar para dar con Kuwait, cerca de Dubái, de los Emiratos Árabes Unidos. Qatar, fuera de lo político y con lo que tú has vivido y que te ha sorprendido los países,
¿vas a ir o no vas a ir? Porque aquí me toca convencerte. No, a mí no me tienes que convencer, Manuel. Quizás tengas que convencer a otros, pero a mí no me vas a tener que convencer. Si no voy como periodista, a lo mejor voy como aficionado, pero de que voy. Yo creo que incluso Qatar, creo que va a ser una fiesta aún más grande que la que hemos vivido, la que hemos vivido en Brasil y en Rusia, porque Brasil y Rusia son países inmensos donde se tenía que ir incluso a Manaus, a la selva, luego tenías que tomar un avión bien lejos a Fortaleza, luego regresar. Lo mismo sucedía con Rusia, que tenías que ir a ciudades muy lejanas. Pero aquí, como tú habrás explicado en tus programas, Manuel, el Qatar es una ciudad, bueno, es un país muy, muy pequeño y bueno, pues los estadios van a estar muy cerca del uno al otro y tú, por la experiencia que has visto, Manuel, y todos los aficionados que han ido a un mundial, el mejor ambiente, lo que hace un mundial es la gente. Es la gente que va, que se reúne, que convive, experiencias, que habla de fútbol, que habla de sus países, que habla incluso de temas políticos entre ellos. Te das cuenta, aprendes de otros países, hablas de que hay discriminación en tu país y dicen, también en mi país hay discriminación. Aprendes de mucha gente y eso es lo bonito. Y yo creo que en Qatar, ahí la gente va a estar más concentrada, va a haber más reuniones de aficionados y aparte, y yo me imagino que los fanfests van a estar incluso más grandes porque es ahí donde hay cosas que los aficionados que van a los mundiales están acostumbrados, como es ir a comprar cerveza, ir a bailar y todo, y hacer muchas cosas que quizás en el país no se permitan, pero yo creo que en esos fanfests, en esta ocasión, es donde se va a poner pues más festiva la cosa, donde los aficionados lo van a gozar más. Y yo me animaría a decir que este mundial va a ser en cuestión de la fiesta, va a ser aún más grande. De hecho, ¿sabes qué? Creo que tienes razón. No lo había visto así, fíjate, hasta ahora que me lo pones. Porque yo siempre también le recomiendo a toda la gente que quiere viajar por primera vez a un mundial. De repente me dicen, oye, si solo voy a la final, mejor guardo para la final. Y yo, es que a menos que tu equipo esté en la final, ya no hay tanta gente, ya no se disfruta lo mismo, ¿no? Pero como tú dices, los primeros 15 días, que es la etapa de grupos, es increíble cómo se goza, ¿no? La fiesta. Y eso es cuando, por ejemplo, México se enfrentaba a Suecia, México se enfrentaba a Corea del Sur, México se enfrentaba a Alemania y estaban los rusos rodeándonos. Ahora imagínate un país tan pequeño, más pequeño que el estado de California en los Estados Unidos. Sí. O sea, imagínate, un país pequeñito donde la distancia más grande entre estadio y estadio son 2 horas y media en carro. Imagínate, 2 horas y media. Lo que significa que puedes ir al juego de la mañana, 4 juegos diarios, puedes ir al juego de la mañana y puedes asistir cómodamente al juego de la noche sin ningún problema. Imagínate 2 juegos completos de un mundial de fútbol. Una experiencia muy buena. Y bueno, pues sí, yo creo que va a ser un mundial diferente. Va a ser también el último que va a tener 32 selecciones. Así que, pues sí, definitivamente que hay que apuntarse para ese mundial. Y bueno, pues pues no sé qué otras más preguntas tengas. No, pues deja nada más te comento, porque yo te quiero convencer, aunque ya te siento convencido. No, y no me necesitas convencer, yo ya estoy allá. Pero bueno. Y bueno, pero lo que yo escucho de algunos aficionados y lo que yo me espero es de que no va a haber muchos hoteles, porque como también va a estar concentrado ahí todo, creo que ya de por sí es difícil encontrar hoteles en un mundial, pero ahora como por lo mismo, yo creo que el lado negativo de tenerlo todo concentrado es de que todo el mundo va a estar peleando por los hoteles. Pero no sé cuál crees que va a ser la experiencia ya. Pues mira, yo te puedo platicar y a todos los amigos de Pata de Perro Deportiva, yo tuve la oportunidad de asistir al Mundial de Clubes en el 2019 en diciembre. Fue ahí precisamente en Qatar. Era como, les dieron los 2 mundiales de clubes, el del 2019 y 2020, de como alguna cierta prueba, ¿no? También para que vayan probándose con la organización, todo ese tipo de cosas. El del 2020 lamentablemente no se va a hacer, el del 2019 sí se alcanzó a hacer
el campeón Liverpool ahí, Rayados de Monterrey, que sorprendió mucho con su participación, pero nos dimos cuenta de muchas cosas y no quiero que la gente lo tome como, ay, ¿cuánto le pagaron para que nos platicara bien del país? Como todos los países tienen sus problemas, las construcciones de todos los estadios, y me estoy refiriendo a todos los estadios en Estados Unidos, en México, en todos, hay problemas, lamentablemente hay lesiones de trabajadores, de repente puede haber alguna muerte, no estoy diciendo que uno tiene más o no tiene menos, te digo, esa parte no nos concierne a nosotros, pero por ejemplo, lo que yo vi era de que en cuestiones de organización trataron de hacerlo. Una, se inauguró la línea del metro, un metro increíble, muy bonito, muy lujoso. Podías viajar gratis en el metro los días de juego, tanto periodistas como aficionados. Había hoteles, pero no había suficientes, pero eso sí, al menos en Doha, que es donde estábamos hospedados, todo, literalmente todo estaba bajo construcción. La idea de ellos, y platicándolo tanto con el comité organizador local de Qatar, como incluso con la propia embajadora de México ante Qatar, era de que la idea era de que tienen todavía 2 años y medio para poder construir todo lo que se necesite. FIFA te pide un número mínimo para poder cumplir con su cuaderno de cargos. Tú lo viviste en Chivas USA, yo lo viví en Cholos de Tijuana cuando nos llevaron a un campeonato de CONCACAF. Hay un cuaderno de lineamientos a seguir y te piden el mínimo. Obviamente, si puedes tener más, mejor, porque hay una cantidad enorme de aficionados. Nos van a sorprender. Yo escucho mucho aficionado que dice, no, yo no quiero ir, no puedo ni pistear, no puedo ni andar de antro, mi esposa va a tener que andar cubierta. Sí y no, ¿sí? O sea, hay ciertas cosas que, como en todo, lo vivimos en Rusia. En Rusia se quitó eso de que pudieras andar tomado en la calle, aunque mucha gente andaba, se suavizaron mucho las reglas. ¿Te acuerdas que incluso antes de Rusia decían que no podías ni siquiera traer máscaras por cuestiones del miedo al terrorismo, y ese tipo de cosas las fueron suavizando poco a poco? Pues acá lo mismo, el Fan Fest va a ser una fiesta increíble porque en primera es uno de los pocos lugares donde va a haber cerveza, donde va a haber alcohol. Del Fan Fest te van a llevar en autobús de manera gratuita a tu estadio, si tienes un boleto válido, ¿sí? Para que sigas la fiesta. En el estadio se supone hasta el momento que no se va a vender cerveza, te regresan del estadio al Fan Fest para que termines hasta las 2 de la mañana y tú sigas pisteando, sigas bailando, sigas lo que quieras. Por la cuestión de la cultura islámica y de su religión, sí son un poquito más cuidadosos en ese sentido, ¿no? Sí te van a dejar que te vuelvas loco, pero en ciertos lugares vas a tener que aprender. Y por ejemplo, a mí me dio mucho gusto que, hablando precisamente con la embajadora de México ante Qatar, era de que, por ejemplo, los regiomontanos estuvieron ahí, eran la fiesta completa de este Mundial de Clubes, y hubo el saldo blanco, lo que te quiere decir que obviamente va a ser mucha más gente, pero quiere decir que la verdad es un país que vale la pena visitar, que no solo por lo deportivo, sino por todo lo que le rodea, y sobre todo porque quizá para mucha gente esta va a ser la única oportunidad que tengan en toda su vida de convivir con una cultura como es la cultura islámica. Sí, yo creo que va a ser algo para Qatar, algo muy parecido a Rusia en ese sentido, que muchos, como decíamos, lo mirábamos como un misterio, como un poco de miedo, pero al final de cuentas como una oportunidad muy grande, como un comercial para ellos de promover su país y dar una mejor imagen. Yo creo que, como decía anteriormente, en Rusia muchos se llevaron una imagen totalmente diferente, una imagen positiva del país, y esa es una oportunidad grande que creo que no van a desaprovechar allí en Qatar. Y también en cuestión de organización, creo que también yo tengo mis expectativas grandes de Qatar. En Brasil, tú lo viste, Manuel, los estadios se hicieron al vapor, ahí a la última hora se estaban construyendo los aeropuertos, hay líneas de metro que estaban planeadas para el Mundial y ni siquiera terminaron de terminarse en ciertas ciudades. Hay unos que, pues, incluso yo me acuerdo en Natal, en los partidos de Natal, veías alrededor del estadio y era una zona de construcción.
cosa que eventualmente lo terminaron, pero pues ya el Mundial había concluido. La cosa mejoró mucho en cuestión de en Rusia. Lo que me sorprendió también fue la seguridad. Yo tenía un poco de miedo sobre la seguridad, de que iba a haber terrorismo o iba a haber alguna cosa, pero allí me sentí siempre muy seguro. Yo creo que lo del Fan ID es una maravilla. Creo que eso le da control, no solamente para tener acceso a los aficionados, sino también para los mismos rusos se dan cuenta, oh, mira, estos vinieron para el Mundial, o sea, es algo más claro que tener tu Fan ID, es que eres un extranjero, que estás probablemente perdido, que no sabes lo que es la cultura de Rusia, entonces también como que ellos mismos como que te tienen más paciencia para las cosas. Y aparte también aquellos que se portan mal, tú lo viste, Manuel, hay unos desubicados que se portaban mal y los identificaron con su Fan ID. Al final de cuentas creo que es una maravilla eso y yo creo que lo vamos a ver ahí en Qatar, pero sí espero que en los FanFest yo creo que la gente va a durar más, van a ampliar más los horarios de los FanFest, porque es como la zona neutra donde los aficionados de diferentes países se pueden comportar como se comportan en sus tierras. Bueno, y ahí está, pues, una pequeña charla con Edward. Espero que no sea solo la primera, sino que sea la primera de muchas. Edward, yo creo que al menos tú y yo tenemos muchos temas de qué hablar. Hemos compartido tanto espacios literalmente impresos en periódico como hemos compartido hasta alojamiento, el banco de trabajo, ¿no? El escritorio de trabajo, ese tipo de cosas. Entonces, muchas gracias, Edward, a toda la gente que tenga preguntas para Edward, que tenga preguntas para mí, para los invitados que tenemos. Recordarles que en Anchor.fm pueden encontrar un botoncito abajo de este podcast donde pueden poner sus propias preguntas. Obviamente también en YouTube, en los comentarios pueden dejar su comentario, pueden decirnos qué es lo que piensan, qué quieren que preguntemos en el futuro o de qué tema tratemos, ¿no? Porque al final Pata de Perro Deportiva se trata de invitarlos y animarlos a que viajen y a que puedan seguir este deporte. Edward, en redes sociales, ¿en dónde te podemos encontrar? Que tú digas, esta es mi red social donde me comunico con la gente, que vean tu trabajo y sobre todo que vean que tú escribes, andas en radio, andas en podcast, andas en tele, andas en todos lados. En Twitter estoy en @ekawich, Kauich, en Instagram Mayan Tiger, Mayan, línea baja, _ en inglés, Tiger, como de tigre, ahí me pueden localizar. Y bueno, pues aquí contento de haber compartido este tiempo contigo, Manuel. A ver si la próxima les quiero platicar de mis viajes a Las Vegas a cubrir grandes peleas, lo que yo veo ahí en la ciudad del entretenimiento, lo que les recomiendo para si quieren ir un día a ver una pelea de boxeo o de UFC, lo que pueden esperar y algunas recomendaciones también, ya que es la ciudad en la que más voy, Las Vegas, y yo recibo muchas preguntas de gente que quiere ir a Las Vegas a ver una pelea. Entonces, quizás eso sea un buen tema para la siguiente ocasión y estoy muy contento de compartir esto con ustedes. Bueno, y ahí está un residente de la ciudad del pecado. Qué mejor que les diga él precisamente cómo se vive. Entonces, alisten sus preguntas. ¿Qué es ir a Las Vegas a estas peleas carteleras increíbles, ¿no? Que llama la atención no solo en México y en Estados Unidos, sino alrededor del mundo. A mí me tocó ver una cartelera precisamente en Vegas a las 9 de la mañana de Rusia, en un pueblito de Rusia que yo no había perdido, y la gente interesadísima, y más porque peleaba un mexicano contra un ruso, y a mí me andaban echando carrilla y todo, y estaba muy interesante. Entonces, Edward, tenemos la verdad mucha tela de dónde cortar. A toda la gente, ya saben, sigan a TJ Sports, búsquenlo en Twitter, en Facebook y en YouTube como TJ Sports. Ahí tenemos toda la información, no solo de este programa, sino de lo que es la MLS, las grandes ligas, también el fútbol mexicano de la Liga MX y obviamente de nuestros viajes que hagamos en un futuro, su servidor o Edward. Así es que bueno, Edward, muchísimas gracias.
Agradecemos que hayas estado aquí en este ejercicio de comunicación y a toda la gente recordarles siempre que sintonicen esto cada semana, porque recuerden, siempre vamos a estar de Pata de Perro Deportiva. Hasta luego.